Ahora en la cabina de RPP, la doctora Ana Melba Pérez de Prechkov. ¿Está bien? Prechkov. De acuerdo, Prechkov. Abogada, psicóloga y especialista en Derecho Internacional. Y ella viene a hablarnos de la situación de los peruanos en el exterior, los problemas que hay para retomar de pronto la nacionalidad peruana cuando uno se ha visto obligado o la vida lo ha llevado a migrar a otro país. Pero trae una preocupación muy particular de la que nos estaba haciendo un adelanto durante la pausa. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mávila, señor Fernando Carballo. La verdad, agradezco este espacio y esta valiosa oportunidad para dirigirme al público en general y a toda la nación, bueno, a todos los compatriotas que están dispersos en el mundo, porque siempre somos nosotros conscientes de que RPP es un medio que nos ayuda mucho en todo este tiempo de lucha. ¿Se refiere usted al texto único de procedimientos administrativos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que de acuerdo a usted tiene un error que no contribuye en nada para ayudar a los peruanos en el exterior a recuperar su nacionalidad de nacimiento y de origen? Así es. En ese sentido, efectivamente, lo que hemos logrado dentro del marco legal es que la ley 31295 establece que solamente son 2 requisitos para los connacionales que se encuentran en el exterior para que puedan recuperar su nacionalidad, es decir, flexibilizan, ¿no?, los considerandos que anteriormente no era así. Anteriormente eran 4 requisitos, no era inviable, era engorroso. Entonces ahora estamos contentos porque la ley marco determina 2 requisitos. Uno de ellos solamente la voluntad expresa de recuperar la nacionalidad y lo otro es demostrar solvencia moral. Entonces, ante esa circunstancia, hicimos la cruzada para que salga el reglamento de la ley. Salió el reglamento, obviamente, que es el Decreto Supremo 004 del 23 del Ministerio del Interior, y prácticamente desarrolla lo que dice esta ley. La hace práctica, ¿no?, porque determinadamente lo que queremos en esto es resaltar de que se quieren dar facilidades al compatriota para que recupere la nacionalidad. Desgraciadamente, los que renuncian a la nacionalidad lo hacen de manera automática. Solamente llenan una ficha, van a la autoridad. ¿Y por qué también no hacer lo mismo para que puedan recuperar, que también sea práctica y no sea engorrosa y tediosa? ¿Y hay una demanda importante? Sí, la verdad que somos muchos peruanos dispersos en varios países del mundo y básicamente la población que emigra son mujeres. Entonces las más afectadas son mujeres que realmente... ¿Que quieren retomar la nacionalidad peruana? Que quieren recuperar la nacionalidad peruana. ¿Por qué? Porque ellas, al tener otra nacionalidad y tener familia, sus hijos ya no tienen la nacionalidad peruana, pierden esa posibilidad. Y si ellas recuperan la nacionalidad peruana, le otorgan también la nacionalidad a sus hijos. Doctora Ana Melba, quisiera que nos explique la situación, particularmente en Alemania, que es el país donde usted vive desde hace cierto tiempo, donde trabaja como psicóloga y como abogada. Alemania, para nacionalizar a un extranjero, le reclama que renuncie a su nacionalidad de origen. Se debe considerar que alguien renuncia obligado. Porque como vive en ese país o se ha casado con un alemán y tiene hijos alemanes, no quiere hacer una cola en el aeropuerto de extranjeros y ver a sus hijos a veces en embajada en otra. Eso debe ser tomado en cuenta. Ha sido una renuncia forzada. Hay que facilitar que el que haya renunciado obligadamente pueda readquirir la nacionalidad peruana. Y ustedes han hecho un esfuerzo por eso. ¿Por qué es que en el TUPA que se ha aprobado hay un error material que dificulta a los peruanos? Por una parte, pero quiero saber si la actitud está cambiando en Alemania y si se anuncia ahí también cambios legislativos para que Alemania se homogenice con otros países europeos que no reclaman renunciar. Así es, usted lo ha dicho. Efectivamente, vamos primero a lo que corresponde a la legislación nacional. Si bien es cierto, ya existe un decreto supremo y recoge lo que dice la ley, curiosamente el texto único de procedimientos administrativos que determina los procedimientos que todos los, en este caso, connacionales deberían seguir, determina acá en la descripción del procedimiento algo muy curioso. Dice, este procedimiento administrativo permite a la persona que haya renunciado expresamente a la nacionalidad peruana recuperarla al acreditar por lo menos un año de domicilio interrumpido en el país. En el Perú. En el Perú. ¿De qué estamos hablando? Sí. Si la ley y el reglamento determinan dar facilidades, eso no es un error material. La persona que ha redactado eso no sabe que Jorge Chávez no estuvo nunca en el Perú. Y es peruano, y es nuestro héroe de aviación, y jamás puso los pies en nuestro territorio. ¿Por qué se le tendría que reclamar a otros
que regresen acá, dejen su situación familiar para poder recuperar algo que les corresponde por haber nacido acá, que es la nacionalidad. Así es, y la nacionalidad del cemento de origen, obviamente eso tiene que ser modificado, rectificado, porque no podemos entender que yo quiero considerar, igual que los connacionales... ¿Desde cuándo está Esto ha sido publicado el día domingo, este domingo 22. Este domingo, recientemente ha sido publicado, que también ha sido, la verdad, una lucha, ¿no? No es un error material, es un error conceptual de fondo. Obligar a peruanos a hacer estas cosas para que recuperen lo que es de su naturaleza. Y sin ir muy lejos, desgraciadamente, yo no sé si esto han actuado presuntamente, no sé, dolo, porque esto podría ser hasta un prevaricato. Una autoridad no puede ir más allá de la ley. La ley y el reglamento dice una cosa y como el TUPA no se permite decir otra cosa, condicionar nuevamente a un año de manera interrumpida que el connacional acá en el país, digamos, demuestre otra vez su deseo de querer recuperar el nacional, lo cual es un despropósito, porque casualmente hicimos toda esta lucha, este trabajo de 10 años para facilitarle al connacional recuperarla, y viene un TUPA, que es una norma subsidiaria de menor jerarquía, a decirnos que tiene que ser un año, que tiene que estar aquí. Entonces, eso es inconcebible y queremos levantar la opinión, ¿no?, de las autoridades de turno que nos ayuden, porque realmente es, digamos... ¿Cuál es el camino para hacerlo? Esa es la pregunta que le dejamos planteada. ¿Qué es lo que toca ahora para poder corregir este despropósito? Vamos a la pausa. La nacionalidad peruana que debe ser recuperada por nuestros compatriotas que se han visto obligados a renunciar a ella para nacionalizarse en los países en los que residen. Claro, y esta publicación del texto único de procedimientos administrativos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que de acuerdo a la doctora con la que estamos hablando, la doctora Ana Melba Pérez de Prechov, es un despropósito, que no ayuda para nada, por el contrario, genera una serie de obstáculos y de problemas y que usted ha advertido. Y yo le preguntaba cómo hacer, es decir, cuáles son los pasos ahora para corregir lo que se hizo mal. Para corregir, obviamente, lo que hay que hacer es rectificar el decreto supremo. Ese decreto supremo va a tener que omitir lo que dice la descripción del procedimiento, en donde están condicionando a los compatriotas para que puedan acreditar un año de domicilio interrumpido en el país. O sea, sería acá. Y eso, obviamente, consideramos que es un propósito que desnaturaliza lo que dice la ley 31295 y el reglamento para hechos efectos, porque casualmente esa legislación ha salido para facilitar y darle posibilidades al connacional para que recupere su nacionalidad de manera inmediata y obviamente se dirige a las misiones diplomáticas, en este caso a los consulados, a las embajadas, para que inicien el procedimiento sin necesidad de tener que venir acá, porque obviamente está de por medio muchas dificultades que ellos puedan tener. Entonces, en ese sentido, lo que queremos dar es esa posibilidad, ¿no? y invocar a las autoridades, en todo caso, involucrarse. En este caso, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas y la misma Presidencia de la República, que esperemos que no dejen de lado esta oportunidad, porque tiene que ser esto de manera inmediata. Pero en principio lo debería hacer la Superintendencia Nacional de Migraciones. Claro, esa es la entidad que debería en todo caso corregir, rectificar esto y que luego que siga el procedimiento debido, ¿no? Que salga nuevamente un decreto supremo rectificando este... Doctora Ana Melba, ¿cuáles son los países que obligan a los peruanos y a los demás nacionales a renunciar a su nacionalidad de origen en caso que se quieran nacionalizar por residir en ese país? Usted ha hablado de Alemania, Austria, Noruega, Japón. Japón también. Japón también. Sí, claro. Pero ahí tenemos el caso curioso de Alberto Fujimori, que entró como peruano, que se volvió japonés, activó su nacionalidad. Y luego regresó como peruano. Luego regresó como peruano. Nunca perdió la nacionalidad peruana. Probablemente la haya recuperado también, pero el detalle está de que hay países que efectivamente piden que para naturalizarse en ese país de residencia se tenga que renunciar a la nacionalidad de nacimiento de origen. Y eso es en virtud al artículo 53 de la Constitución, que deja a salvo esa posibilidad de que hay que renunciar de manera ¿Qué problemas genera todo este... no digamos obstáculos, sino como usted lo llamó correctamente, despropósito? ¿Qué problemas va a generar en la práctica para visualizar mejor lo que sucede en el día a día? Claro. Por ejemplo, estamos hablando aquellos connacionales que han perdido su nacionalidad, obviamente se afecta a sus derechos civiles y políticos. En el tema político, por ejemplo, no pueden elegir ni ser elegidos, pierden automáticamente sus derechos. Y en cuanto a los derechos civiles, por ejemplo, estamos hablando en el tema sucesorio. Es difícil probar con otros apellidos que ellos adquieren, ya sea por el esposo, digamos, ¿no?, de que ellos son los titulares para hacerse cargo de un tema de herencia ante el Poder Judicial. Claro, podrían
identificarse con el pasaporte, pero el detalle no es eso, sino que, por ejemplo, hay muchas, sobre todo damas, al momento de casarse adquieren el apellido del esposo. Por decir, en mi caso, tenía la posibilidad de que me llame Anamela Pride-Chop o Anamela Pérez, que de Pride-Chop. Entonces yo dije, no, me quedo con mis nombres, apellidos originales y luego obtengo el de mi esposo. Pero hay algunas que dicen, no, me quedo, por ejemplo, María Miula. Entonces, ¿cómo prueba María Miula que tiene acá, ¿no?, arraigo y que tiene bienes que pueden adquirir por tema sucesorio por los O que nació, claro, porque nació en el Perú. Así es, pero el detalle está de que para hacer probar eso ante el Poder Judicial es complicado, ¿no? Cuesta trabajo, cuesta dinero. Bueno, no solamente es eso, sino para aquellos, por ejemplo, con nacionales que ya han perdido su nacionalidad, no pueden fácilmente sacar una cuenta de ahorros o cuenta corriente acá en los bancos. Pues no, y cuando entran solamente puede vivir 3 meses. Claro, ese es otro gran detalle. Que ha tenido que renunciar a su nacionalidad y que quiere recuperarla, es tratado como turista. Y no tiene derecho a quedarse más de 3 meses. Así es. Y si se quiere quedar, tiene que pagar adicionalmente $1 por día, adicional que se quede 30 días más, son 30 y así sucesivamente. Y salvo que quiera aspirar a tener una visa laboral o la carnet de extranjería en todo caso, pero que tiene una serie de requisitos. El detalle es que te tratan como extranjero y te aplican la ley de extranjería. Es como que eso fuéramos... no corresponde a nuestras tradiciones. Claro. Hay que recordar que Miguel Grau era hijo de un colombiano, que Francisco Bolognesi era hijo de un italiano y que hemos tenido siempre una concepción de la nacionalidad que tiene que ver con los derechos de filiación, con los derechos de vínculo a nuestro territorio y con la identificación con nuestra comunidad. Que le quiten a un peruano su nacionalidad y que planteen dificultades de ese tipo para recuperarla cuando la han perdido, realmente contradice nuestras mejores tradiciones. Y otro tema más importante, sobre todo para la población femenina, porque migran más mujeres que varones, y el detalle está que cuando una mujer pierde su nacionalidad, no le puede otorgar su nacionalidad peruana a sus hijos. ¿Se da cuenta? Es decir, por ejemplo, una ciudadana que se casa con un ciudadano alemán y antes de que salga embarazada es ya alemana, obligadamente cuando nace el niño no le puede dar nacionalidad peruana. Ahora, pero si ella recupera su nacionalidad, también podrían sus hijos ser también peruanos. Claro, podría dársela a sus hijos también. Claro, entonces es un tema que abarca no solamente a personas naturales. Pero estamos hablando de una masa importante de personas, un grupo importante. Es un grupo importante que están dispersos en varias partes del mundo. Lo que pasa es que nosotros por tema somos parte de la sociedad civil, no tenemos la logística del caso, pero estaríamos hablando de 100.000 a 150.000 personas y esto puede ser más, porque obviamente estamos recuperando no solamente al connacional, sino a sus familias, 2 o 3 hijos. Por ejemplo, hay un chiquito muy connotado en Holanda que sabe mucho de fútbol, por ejemplo, y él quiere jugar acá en la selección peruana, pero no puede porque es holandés. Entonces, si su mamá recupera la nacionalidad, el niño también sería peruano, él podría venir acá y también participar en el fútbol y hacer, digamos, ¿no?, logros muy importantes. Hay gente muy valiosa, hijos connacionales que ya tienen otra nacionalidad y que también apuestan por Perú, ellos quieren venir. Y otro tema, el tema, bueno, también para actos jurídicos, por ejemplo, hay que pedir siempre para las firmas respectivas para realizar actos jurídicos una autorización a la Superintendencia Nacional de Migración. Bueno, yo siempre pienso en el caso de Flora Tristán, que era peruana y cuyo nieto fue el pintor Paul Gauguin, que debió ser peruano también si no hubiesen restricciones de ese tipo, burócratas que hacen tupas que son restrictivos para los peruanos que quieren regresar aquí a vivir. Es increíble, por eso que en este sentido hemos logrado también el apoyo de la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que también se sumó a la causa porque realmente ve que acá hay familias, mujeres afectadas, ¿no? Y que realmente lo que queremos es que ahora los sectores involucrados... El Ministerio del Interior. Es el Ministerio del Interior es... Ahora, hay 2 congresistas que representan a peruanos en el exterior. Sí, así es. ¿Has tomado contacto con ellos? Tomamos contacto con ellos, un congresista que estuvo también propiciando, es más, se reunió con el superintendente y las autoridades o los funcionarios de la Superintendencia de las Migraciones. Ellos han aceptado, o sea, no han aceptado el error, pero han dicho, no se preocupen, que el año de acá interrumpido no es un requisito, que puede ir a la emisión diplomática, pero todo es verbal. No hay nada por escrito. Cuando un funcionario dice, no se preocupe, pase nomás. Hay que preocuparse. Por eso dije, no, tocamos la puerta del RPP y a Dios gracias, estamos aquí. Muchas gracias por estar acá, por confiar en nosotros. Claro, nos honra, señora Ana Melba de Pride-Chop, peruanísima, radicada en Múnich, que está decidida a librar batalla para recuperar su nacionalidad peruana. Claro que sí. No es mi caso, curiosamente, porque desde que identifiqué esta situación he estado en la lucha.
porque dije, no puede ser. Al peruano se le tiene que proteger dentro y fuera del país. Bueno. Entonces, por eso que yo no me he visto en la necesidad. Claro, mi esposo está que me dice de todo, ¿no? Pero tú has debido, pero no. Por eso he esperado, creo que conviene, va a ser 10 años, vamos a cumplir, igual como usted, 60 años, que los felicito, un aniversario de la fundación de RPP, la verdad es interesante, ¿no? Sentirnos protegidos con este medio tan importante